Vale, estoy también grabando. Bueno, hola, otra vez, buenos días, tardes, noches. Somos los muertos del comunismo y traemos la parte 2 del capítulo de la familia. Esta vez tenemos otro capítulo corto, otra píldora de 15-20 minutos, conmigo, Lucy y Violeta. Hola. Que este es la segunda parte del primero que hemos sacado y vamos a leer fragmentos sobre la crítica a la familia de Liz Vogel, marxismo y feminismo, que ya hemos explicado las nuances de este texto en el capítulo anterior, así que sin más dilación, Sí, vamos a ello con nuestra lectora Violeta, que se ha subrayado las frases. sí. Bueno, antes de hablar del concepto de la familia, también quiero resaltar una cosa Porque, a ver, en el texto este vaya a ver... O sea, nosotros hemos hablado como del tercer capítulo, el anterior así, modo conclusiones base y tal. Pero ya del segundo, bueno, solo para destacar un poco que al final Vogel habla de bastantes cuestiones. O sea, ya en el propio segundo capítulo habla de lo que un poco dentro de lo que cabe que había que tener en el centro de la mesa cuando hablamos de la cuestión de la mujer, que aquí lo tengo subrayado, que en el anterior estuve hablando como, ¿sabes? Un poco a lo que me acordaba. Pero básicamente, cuando hablamos de la cuestión de la mujer, ya se tiene que hablar de la presión de la mujer en general, la familia, obviamente, que es lo que vamos más a destacar en este capítulo, el tema de los derechos, los mismos derechos entre hombres y mujeres, cómo ya estaba la participación diferenciada en el trabajo, cuando hablamos de trabajo feminizado, y otros aspectos de la vida social, ¿no? Relacionados en los géneros y sobre todo en las relaciones, tanto personales como no personales, como laborales, no laborales, etcétera. Y bueno, hay una cita de August Bebel que me gusta mucho porque ya está hablando de la doble explotación, del doble sufrimiento de las mujeres, ¿no? Que ella luego lo va a ir encarnizando un poco o poniendo así en relieve más coloquial o desde una perspectiva más actualizada a su época, ¿no? Para entendernos. Porque yo a veces leo las citas y las tengo que leer 3 veces. No sé si porque yo también me invento a veces lo que leo. Pero bueno, básicamente Bebel habla de la cuestión de la mujer y trata, ¿no? La posición que ha de ocupar en nuestro organismo social. Cómo puede desplegar su energía y capacidad en todas direcciones a fin de llegar a convertirse en un miembro cabal y útil en la sociedad con igualdad de derechos que todos los demás, ¿no? Entonces, un poco lo que se habla aquí es de esa doble explotación, doble sufrimiento. Por una parte, la dependencia económica y social del hombre, y por otra parte, la dependencia económica a nivel general en las que se hallan las mujeres proletarias en particular, ¿no? Igual que los hombres proletarios en este caso. Entonces, claro, aquí se habla ya un poco de cómo las mujeres tenemos que gestionar a nivel privado un poco esas relaciones de poder, lo que hablamos en el anterior capítulo, la conciliación, que la conciliación ya no solo entra en las tareas del hogar, sino hablamos también del tema más relacional de cómo enfrentar diversos problemas relacionales, ¿no? En una pareja heterosexual. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres seamos las psicólogas de nuestras parejas o que nosotras tengamos más capacidades por el proceso de socialización que hemos aprendido en nuestra etapa de adolescencia con nuestras propias amigas y que normalmente los chicos no tienen esos procesos de socialización, entonces a la hora de conciliar una relación heterosexual se encuentran muchos vacíos que no saben cómo llevar a cabo y al final las mujeres tienen que hacer un poco esa pedagogía, ¿no? Que eso es importante, que ya no solo hablamos de las tareas del hogar, no hace falta vivir juntos para tener que sufrir esa conciliación, que eso es también importante y tiene que ver con el tema de la familia, porque cuando hablamos de familia, el concepto de en las que pertenecemos a la clase trabajadora y a la clase obrera, que esa distinción, bueno, ya hablaremos más adelante, o sea, que la habla Vogel. No hace falta ni vivir juntos, ni tener un hogar en concreto, sino ya tienes tú tu propio hogar, pero luego lo exterior a ello, que son las relaciones y supuestamente también futuras relaciones con las que puedes construir o no un hogar, tienen unas consecuencias y están dentro de esos mecanismos. Vale, pues eso sobre todo destacar y que Bebel también habla bastante de, bueno, él como que se apresura un poco a decirlo de la solución de la cuestión de la mujer que va vinculada a la solución de la cuestión social. Habla también de que, bueno, un poco todo lo que quiere comentar aquí Vogel es que tanto, bueno, los hombres como las mujeres de clase trabajadora están en un...
¿Puedo hacer un Sí, inciso? que me estoy enrollando mucho Yo- y me voy para la rama y aquí nadie me para. Lucy. Yo lo que quería decir era que hacer una aclaración con el tema Bebel. O sea, Bebel cancelado, ¿vale? O sea, ya lo canceló Rosa Luxemburgo y lo canceló Lenin y ya pisotearon el programa de Erfurt. O sea, lo digo para que... Sí. Porque a veces la gente, o sea, lee algo de Bebel que dice que tiene una buena take y de repente vuelve a ser referente y es como, no, 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 no. o sea, que vuelva a las antípodas de la Aquí historia. lo que mola Y es nada, que quería hacer este sí, sí, inciso. aquí lo que mola es lo que Vogel saca de esta cita y de un poco de algunas aportaciones que ha hecho en este tema, porque al final ella lo replantea y lo pone sobre la mesa, ¿no? Un poco hablando de esa doble explotación y esa conciliación y demás. Entonces me parecía bastante interesante lo Sí, que ya sí, a hablaba ver, ella, o sea, did she lie, though? y bueno, y también comentar que ya también Lenin hablaba de la necesidad de tener unas bases teóricas y claras y precisas, ¿no? Sobre todo en la cuestión de la mujer, en el papel de la mujer y que al final esa adaptación, o sea, no adaptación, pero involucración teórica marxista se necesita y si no se pone en práctica no tiene sentido nada. Vale, pues pasamos a las citas del capítulo de la familia. Vale. Es que Violeta hoy, al parecer, ha desayunado anfetaminas con el Sí, café. sí, ahora me está haciendo el efecto el café, o sea, Es- increíble. está teniendo ahí la catarsis con el texto de Vogel. Sí, 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 madre mía. Bueno, un poco ya entramos en el tercer capítulo y vamos a ir así con la cita del principio al final, así que más resaltan. Que bueno, cuando se habla de familia nuclear como concepto, ¿no? Ya Vogel está hablando del amplio espectro que existe, ¿no? O sea, de esta connotación, este concepto y demás, ¿no? Y ya como habló Lucy en el capítulo anterior, obviamente, pues ese concepto de familia nuclear tiene muchas derivaciones, porque hablamos de lo que ella dice. Mira, familias con un solo progenitor, familias que conviven con 3 generaciones en un mismo hogar, familias distribuidas en más de un hogar, hogares formados por parejas sin hijos, personas que viven solas, instituciones exclusivamente para niños y niñas, hogares e instituciones integradas por adultos, por ejemplo, residencias, etcétera. No, por poner así un ejemplo. O que no existen, pues, entre esas personas ningún parentesco o una relación de parentesco. Entonces, ella ya habla un poco del concepto, de lo que ya habló Lucy en el capítulo anterior, así que no voy a detener mucho aquí. Y sobre todo destacar de este apartado que cuando se habla de a veces de hogares de clase trabajadora, que a veces es este concepto que viene de el cabeza de familia, el que da los ingresos, no sé qué, que al final Lucy también lo comentó en el capítulo anterior, de al final una concepción burguesa. Pero eso, y destacar sobre todo que hoy en día, incluso cuando hablamos hoy en día, es como imposible subsistir con un puto sueldo de alguien de clase trabajadora. O sea, es imposible obligatoriamente. Si tú vives solo, ok, bueno. Pero si vives con una persona, tú no puedes, o sea, tú no puedes sobrevivir también dándole las bases de alimentación, de supervivencia y demás a la otra persona. O sea, obligatoriamente. Además es curioso el tema de la definición de familia en el capitalismo, o sea, la definición burocrática, porque ahora he caído porque por ejemplo, o sea, tú en el caso de que compartas piso con unos colegas tuyos o tal y que tengáis la perspectiva de compartir piso muchos años seguidos o que seáis, yo que sé, trieja, cuatrieja o Sodoma y Gomorra en un piso, no os podéis constituir como unidad familiar, mientras que una persona sola, y esto las personas que hayan pedido la beca del MEC lo van a saber, todo el momento que tiene los suficientes ingresos para ser independiente, tú solo o sola, o sea, puedes constituir una unidad familiar. O sea, fíjate tú lo arbitrario de la situación, que realmente no es arbitrario, porque tú puedes constituir una unidad familiar y a fin de cuentas o te puede reproducir tu fuerza de trabajo, tu madre o el rollo al quien le estás comiendo la cabeza diciendo no te pilles y la tienes ahí de tu psicóloga personal o tú mismo viendo tu Netflix y tus maratones. O sea, que al final es curioso y en cambio una unión libre y una decisión de vida común
entre ciertas personas no se puede constituir como familia. O sea, es bastante curioso. Sí, sí. Vamos. Bueno, y un poco siguiendo por el camino que va comentando Vogel, ella destaca mucho esa propia reivindicación que ha tenido la tradición socialista de la defensa de la familia, ¿no? Esa necesidad crucial de que la clase... ¡Patria y familia! de que la clase obrera tenga el derecho de, bueno, reproducirse bajo unas mejores condiciones, ¿no? O sea, que esos procesos relacionales con la reproducción de la fuerza de trabajo, cómo estarían, ¿no? Cómo se desarrollarían, ¿no? Bajo el espectro, sí, bueno, un poco... Sí, bajo el espectro, Dios, estoy ya, el aspecto de la esencia de la lucha de clases. Pero en la actualidad, que es lo que ella destaca, esta reivindicación bueno, ella la critica, básicamente. Y en plan, que esa propia defensa de la familia ha chocado siempre con el tema de la incorporación de las mujeres en el trabajo social, político y demás. O sea, y como habló también, comentamos en el anterior capítulo, la familia como existe a día de hoy, algunas concepciones, ¿no? De ese concepto de familia tal cual, así como esa tradición, esa romantización, que al fin y al cabo se ha desarrollado bajo una sociedad capitalista, debe abolirse, ¿no? O sea, porque al final... Claro, es que lo que pasa, porque claro, es que el tema de la familia, todos los marxistas coinciden, joder, que es una desgracia para las mujeres que tengan que trabajar y dedicarse a las tareas domésticas. Y dices... Claro, evidentemente es una desgracia, pero lo que no te dicen es que vayamos a tener que retroceder al feudalismo. O sea, lo que te dicen es que básicamente la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado, o sea, el capital empieza a desmembrar las propias dinámicas de la familia nuclear a la vez que intenta mantenerlas, que eso ya lo dije en el anterior capítulo y lo vuelvo a decir porque creo que es una idea importante, a la vez que intenta mantenerlas porque es funcional a la reproducción del capitalismo. Pero, o sea... Lo que hacen ellos es decir, o sea, esto se enmarca un poco en la frase lapidaria de la propia clase dominante en... ¿Cómo era? La propia clase dominante engendra sus propios enterradores. O sea, la frase famosa esta del manifiesto, que es decir, o sea, básicamente el capitalismo y ahora el imperialismo, o sea, crea las propias dinámicas para la disolución, mediante pues la revolución socialista, no la disolución espontánea como si fuese un algodón en un vaso. Yo no sé cómo funciona la química, pero ya me entendéis. Sino que dices, es que la clave es que el primer paso para que las mujeres se emancipen es la participación en la producción, porque esto es independencia económica, y el segundo paso es la liberación del yugo de la esclavitud doméstica, que esto sí que solo se puede conseguir bajo el socialismo y con los esfuerzos de toda la sociedad para que la crianza y las labores domésticas sean una cosa de la comunidad y no de una familia en concreto. Exacto. Y Vogel ya está citando a Marx en ese aspecto, ¿no? En plan, el propio Marx ya dijo, por muy espantosa y repugnante que nos parezca la disolución de la antigua familia dentro del sistema capitalista, no es menos cierto que la gran industria, al asignar a la mujer, al joven y a los niños de ambos géneros un papel decisivo en los procesos socialmente organizados de la producción, arrancándolos con ello a la órbita doméstica, crea la nueva base económica para una forma superior de familia y de relaciones entre ambos géneros. He cambiado sexo porque se he puesto género, o sea, actualizando aquí. Y es que un poco lo que ya has comentado tú, o sea, básicamente simplemente quería comentar esa cita de que ya Marx lo estaba comentando en plan, hola, amigas, y que... Amiga, date cuenta. Claro, y que el deseo de defender la familia obrera, pues al final es un concepto que ha quedado pues un poco, muy poco claro y es como implícitamente algo normativo, ¿no? Como que se tiene ahí muy tal y es como, a ver. Y también comenta que hay que también un poco diferenciar o establecer o sea, hay una insistencia en establecer como una distinción entre la familia obrera y la familia burguesa que sea correcta, ¿no? O sea, es algo, o sea, que al final es algo crucial y hay que entender, ¿no? Y un poco también lo que hemos estado comentando antes, ¿no? De cómo se construye o cómo está basado ese concepto de familia de clase obrera, o sea,
¿qué me quieres decir con esto? Y desarróllamelo. ¿Qué me quieres Claro, decir claro, con esto? ¿qué me dices, nene? O sea, Por favor, clarifica los conceptos. Claro. Gracias. y claro, entonces ella ya está comentando de que hay una serie de obstáculos que han bloqueado ese desarrollo, ¿no? De esa concepción y tal. Y bueno, ya vuelve a citar a Marx y Engels, ¿no? De que ellos utilizaron el concepto de la propiedad para vincular la familia burguesa al funcionamiento del modo de producción capitalista, ¿no? Y intentaron derivar también un poco la forma de la familia dentro de la clase dominante y bueno, de cualquier formación social, pues a partir de esas relaciones de la propiedad en la sociedad específica, ¿no? En aquella sociedad. Pero Un día de estos tengo que hacer un análisis de la noción de familia burguesa en Marx y Engels. ¿Inglés? Estamos ya perdiendo facultades intelectuales, ¿eh? Perdonadnos por no saber decir nombres. De Marx y Engels aplicado a la serie de Succession, que yo estoy bastante Ay, ¿cuál enganchada. es? Bueno, ya me contará. Es que nadie de mi entorno la ve y necesita hablar de eso. Ya tú la biblioteca de la serie. En fin. Vale, pero Vogel aquí comenta también y recalca que nunca desarrollaron así en una concepción. Un pato aquí se ha colado. Es que... Puedes hablar mientras tú solo pasa Bueno, nada. que nunca ha habido una concepción muy clara de qué es lo de la familia obrera. O sea, esto para que se sepa, que esa concepción no tiene una definición teórica, ¿no? De cuál es el papel de la familia, en este caso, dentro de los modos de producción no capitalistas. Y como máximo que identificaron pues las familias como sedes de procesos materiales fundamentales y argumentaron que la abolición de la familia individual como una unidad económica de la sociedad es una condición decisiva, ¿no? Para la propia emancipación de la mujer. Y bueno, habla ahora un poco de las exposiciones, bueno, sí, de las argumentaciones o conceptualizaciones posteriores sobre el tema de la familia y el problema de la mujer dentro del propio movimiento socialista, ¿no? A un nivel más descriptivo, ¿no? En plan, el tema de la visión de un futuro socialista, ¿no? O sea, cómo en un socialismo, cuando se habla de la familia... Bueno, hago un inciso. O sea, el papel que tiene la familia actualmente ahora en el capitalismo es el papel de unidad de reproducción de la fuerza de trabajo, ¿vale? No es que estemos diciendo de que es un ente abstracto, que la familia no existe. No. y que somos negacionistas de la familia. Sí. Simplemente decimos que es difícil leer una familia obrera desde ópticas identitarias, sino que existe una posición concreta social y funcional del capitalismo de por qué y por qué siguen existiendo estas dinámicas. Por todo lo que hablábamos de tú eres tu propia familia, eres one woman family cuando te emancipas con las nóminas, pero una familia no puede ser cualquier cosa. O sea, esto es bastante sintomático de la posición social de la familia obrera, entre comillas. Sí. Y bueno, ya comenta que también Marx y Engels ya estaban observando que incorporar a las mujeres en la fuerza de trabajo asalariado ya de por sí va a empezar como a extinguir la familia obrera en sí está empezando a extinguir ese concepto o esa visión o en sí lo que es la familia obrera. Y luego, a ver, otra cita así interesante que tenga. Vale. Bueno, si derivo un poco, pero, o sea, esto quitarlo del capítulo, si me pongo ahí a mirar, porque es que como yo subrayo con 1000 colores... No, a ver, espérate. Vale. Que yo haría una última cita, porque ya llevamos 20 minutos y yo me tengo que ir a comer. Vale. Porque hemos empezado a grabar a la 1. Vale, o sea, me queda poco, ¿vale? O sea, a ver, que tengo... O sea, a mí me gustaría leer la reflexión final que dice Vogel, que es en plan de que la familia, yo parafraseo un poco, que la familia y el análisis de la familia pues tiene consecuencias analíticas de primera importancia y sus connotaciones psicológicas es preciso someterlas a una crítica en profundidad que permita llegar a establecer unos conceptos científicos.
ella, o sea, ella es súper lapidaria en sus conclusiones, que después ella dice esto que lo hagan otras personas. Yo ya he dicho cuál es el problema, otra cosa es que luego lo resuelva. Hmm, Pero ya es trabajo, ¿sabes? sí, Dices, al menos eres inquisitiva en las preguntas que te haces. sí. Vale, yo es que un poco eso, que estamos llegando ya al final, que como mucho habla de esa distinción que muchos marxistas no logran tener de las mujeres trabajadoras y las mujeres de clase obrera, ¿no? Que a veces que lo emplean como términos intercambiables y demás. Y bueno, y que esto ya lo comentaste, que es una conclusión súper importante en el anterior capítulo, el tema de que se considera que la participación más directa, o sea, que la participación directa en el trabajo asalariado es el único medio como para la determinación de la clase. Y es lo que hablamos, ¿no? En plan de, ok, y los estudiantes que son de clase trabajadora, que están en plan dependiendo de becas, que no pueden trabajar porque literalmente las exigencias académicas no te permiten trabajar sin aprobar. O sea, trabajar y aprobar es como caótico muchas veces. Y encima luego está el tema de la nota, que si no sacas nota no te dan beca el año que viene, en muchos máster y tal. O sea, es como no podemos determinarnos a esa concepción, a pertenecer a un trabajo asalariado simplemente. O sea, y es el tema de la familia que hay que analizarlo. Claro, y además también hay que tener en cuenta que, ya lo dice Liz Vogel y es bastante actual, que en una familia normalmente los miembros van pasando por épocas de paro, más largas o más Exacto. cortas. O sea, que es un problema muy grave, ¿no? Esa determinación, ¿sabes? De decir, las personas que no participan en ese trabajo asalariado, pues, ¿qué eres? No lo sé. Hija mía, pues no. O sea, ella te está ya diciendo de que es un problema muy grave de que se caigan en ese análisis o en esa concepción ridícula, y que es lo que has comentado tú antes, las que están en paro, las personas estudiantes, los ancianos, etcétera, o personas institucionalizadas. O trabajo no cotizable, Exacto, en negro, o sea, como en el caso de las aparadoras y todo literal, esto. o sea, ¿esto qué? ¿Estas que quedan fuera totalmente? Pues no. Entonces es un tema que creo que termina en esa conclusión de parémonos a pensar un poco en cómo están estas determinaciones en el contexto actual, y vamos a ser comunistas y analizarlas bien y trabajar en ello. O sea, básicamente. Así que un capitulazo bastante bueno, la verdad. Mírala a ella. Si no nos tiramos las flores, nosotras, ¿quién nos las va a No, tirar? pero ya me refería a Vogel. El de Pero Vogel. bueno, oye, Yo te iba a decir. que hemos hecho un buen trabajo aquí, en plan, a ver, un poquito de... Sí, o sea, para estar enfermas no está mal. Exacto, para estar aquí temblando en el sillón, no pasa nada. Pues nada, oyentes, espero que os haya gustado el formato este nuevo, que evidentemente es complementario a los capítulos largos. Y nada, ya nos comentaréis qué os ha parecido. Si alguien quiere el texto porque no lo encuentra, o sea, tú lo buscas en Google y Sí, ya sí, lo sí. encuentras. Pero si alguien lo quiere, pues lo puedo poner en el Twitter y Y ya bueno, está, ya si eso pues haremos en un futuro como el decisivo cápsula de los capítulos que quedan, pero ya lo veremos si lo complementamos con otro texto más y tal. Pero por ahora, esto, amigas. pues sea. Venga. Un abrazo a todos y a todas. Besitos. Y Uy, besitos. Qué nos cus. leemos y nos escuchamos. Venga. Chao.